Buenos días, bienvenidos a TVLex. Hoy tenemos el análisis de 3 ideas que cuestionan las formas de llegar a la verdad. La verdad es que hoy tenemos una inmersión profunda que sacude por completo los cimientos de lo que consideramos incuestionable. Sí, totalmente. Es de esos temas que te dejan pensando días. Vamos a revisar 3 fuentes distintas, pero súper reveladoras. Tenemos una clase magistral sobre la conciencia humana y los fallos enormes de la ciencia dura. Ajá, que está buenísima, por cierto. Luego, una ponencia jurídica sobre la verdadera naturaleza del derecho. Y cerramos con una entrevista sociológica súper densa sobre la formación de masas y el totalitarismo. Lo fascinante aquí es la tesis general que cruza las 3 fuentes. O sea, desde la física cuántica hasta las leyes que rigen nuestro día a día, resulta que la verdad es mucho más subjetiva de lo que nos han enseñado. Claro, es súper maleable. Exacto. Y aferrarnos a estas verdades prefabricadas, a estos dogmas, puede llevarnos directito a una especie de hipnosis colectiva. Y creo que hay que dejar súper claro por qué esto es vital para quien nos escucha. Vivimos en un mundo totalmente saturado de información, ¿no? Demasiada información, sí. Entonces, saber cómo se construye o francamente cómo se inventa la verdad es nuestra única herramienta de supervivencia intelectual hoy en día. No podría estar más de acuerdo. Ok, vamos a desempacar esto, porque la primera fuente es esta clase del profesor Yang Shuhe Kim, y el tipo, desarma sin piedad las narrativas científicas modernas. Así es. Y empieza hallándose a la yugular del origen de todo. La famosa teoría del Big Bang. Que todos nos sabemos de memoria desde la primaria. Pues sí, pero el profesor señala que con los telescopios modernos es evidente que el universo no se expande linealmente. O sea, las matemáticas de la gravedad decían que la expansión debería estarse frenando, pero sorpresa, se está acelerando. ¡Wow! O sea, las fórmulas fallaron por completo. Fallaron brutalmente. Y para ocultar estos enormes vacíos matemáticos, los cosmólogos inventaron el concepto de la energía oscura. Que si no me equivoco, supuestamente compone el 80 o 90% del universo, ¿verdad? 80-90% sí, pero si les preguntas qué es exactamente, te dicen que no tienen la menor idea. A ver. Haz de cuenta que estás en un examen de matemáticas, ¿no? Y respondes que 1987 más 25 es 20. Claro, y te reprueban. Exacto, el profesor te reprueba. Pero tú le dices, no maestra, el problema es que la ecuación se soluciona agregando energía oscura. O sea, es literalmente hacer trampa. Es un comodín gigante. Y lo peor es que existe la teoría de los múltiples Big Bangs, que encaja mucho mejor con lo que observamos. Ajá, ¿y por qué no la aceptan? Porque sigue sin explicar el por qué ocurren esos múltiples estallidos. Prefieren taparlo con energía oscura para no admitir que no saben. Es increíble. Y luego el profesor se mete con la evolución, que es otra vaca sagrada. Sabemos que compartimos el 99.9% del ADN con los simios. Sí, pero a nivel cognitivo somos abismalmente distintos. Hay vacíos enormes. O sea, nos faltan 150.000 años de historia humana en el registro fósil. 150.000 años donde la ciencia solo levanta los hombros. Exactamente. Y el modelo evolutivo clásico, este de las mutaciones aleatorias, pues falla al no explicar nuestra falta de diversidad. ¿A qué te refieres con falta de diversidad? Pues que si las mutaciones fueran realmente aleatorias a lo largo de millones de años, hoy deberíamos ver humanos con 3 ojos o con 6 dedos conviviendo con nosotros. ¡Órale! Claro, como pasa con otras especies de animales que tienen muchísimas variantes. Exacto. Pero solo existe el Homo sapiens. Las matemáticas evolutivas ahí tampoco cuadran del todo. Y esto no se queda en el espacio o en la prehistoria. La parte de la neurociencia me voló la cabeza. Uf, sí. Esa parte es clave. Porque, yo siempre pensé que los recuerdos a largo plazo se guardaban en el hipocampo como en un disco duro. Todo el mundo piensa eso. Pero la fuente dice que, hasta la fecha, nadie sabe en qué parte exacta del cerebro se almacena realmente la memoria. Nadie. No hay un mapa físico para eso. Y el profesor lo conecta con el enigma de la conciencia. O sea, nos dicen que un bebé es solo la combinación genética de sus padres. Pero los bebés ya nacen con personalidades súper distintas desde el día 1. Totalmente. Y eso no proviene simplemente de mezclar ADN. Hay algo más ahí que la ciencia dura no puede medir. Y ahí entra el análisis que hace el profesor sobre la creatividad, ¿no?
porque en la escuela nos enseñan el famosísimo método científico al revés. Totalmente al revés. Nos dicen que primero haces una hipótesis, experimentas y luego llegas a la gran verdad. Ajá, un proceso súper robótico. Pero las grandes verdades históricas no nacen así. Nacen de la intuición, de los sueños, o como dice la fuente, de canalizar lo divino. Sí, el profesor menciona a Einstein. Claro. Einstein concibió la relatividad soñando despierto en una aburrida oficina de patentes, no llenando pizarrones de ecuaciones empíricas. O James Watson, que literalmente soñó con una escalera de caracol y así descubrió la estructura del ADN. Exacto. Tienen la visión primero. El proceso científico, las matemáticas rigurosas, solo se usan después para poder justificar la idea ante los demás. Y es súper triste porque nuestro sistema educativo básicamente destruye esa creatividad. La aniquila. Impone un proceso súper rígido que, irónicamente, ni siquiera los científicos más grandes usaron para sus verdaderos descubrimientos. Exacto. Si conectamos esto con el panorama general, o sea, si la ciencia dura que estudia la materia física tiene tantas lagunas y se basa en intuición pura, ¿qué pasa con los sistemas que los humanos hemos inventado de la nada? Entramos a un terreno súper inestable, como las leyes. Precisamente. Y ahí entra nuestra segunda fuente, la conferencia jurídica del doctor Alfonso. Y el doctor lo dice sin pelos en la lengua. El derecho no es una ciencia exacta. Para nada. No es una ley física. No es como seguir la receta para hacer pan de muerto y que siempre te salga el pan. O la ley de gravedad. El doctor afirma que el derecho es un producto puramente cultural y mental. Así es. De hecho, dice literalmente que el derecho, de forma objetiva, no existe. Es súper fuerte escuchar eso, porque básicamente dice que la justicia depende del puro consenso y da un contraste muy neutral, reportando lo que pasa en la realidad, ¿no? ¿Sí? El contraste entre diferentes consensos geográficos. Exacto. Pone el ejemplo de que en la Ciudad de México el aborto es visto legalmente como un derecho humano. Ajá. Pero en Paraguay, bajo su propio consenso cultural y legal, se obligó a una menor de 15 años a dar a luz. Y ambas posturas son consideradas verdades legales en sus propios contextos. Es que el contexto lo es todo. Y para explicar esto, la conferencia menciona los 3 planos de Cipriano Gómez Lara. A ver, recuérdame esos 3 planos. El primero es el paraíso de los conceptos. Ahí viven los ideales filosóficos, la justicia pura de la academia. Todo perfecto y utópico. Exacto. El segundo es el purgatorio de las normas, que es cuando intentas escribir esa idea en una ley. Por ejemplo, imponer por ley un 50% de paridad de género en los cargos políticos. Ok, suena bien en papel. ¿Y el tercer plano? Es el infierno de la realidad. Y el ejemplo histórico que da la fuente es brutal. El caso de las Juanitas en Chiapas. Ah, sí, claro, donde las mujeres ganaban las elecciones solo para cumplir con la cuota del purgatorio de las normas. Así es, cumplían la cuota y al día siguiente de tomar protesta, renunciaban para cederle el puesto a sus esposos. La realidad destrozando al ideal legal. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque, digo, si el derecho es solo una interpretación tan moldeable de la realidad, ¿por qué los abogados y la sociedad en general actúan como si las leyes fueran verdades absolutas e intocables? Pues por miedo a la incertidumbre. El doctor Alfonso alerta sobre el peligro de convertirnos en seres pensados en lugar de ser seres pensantes. O sea, solo repetir lo que ya está escrito. Exactamente. Los juristas repiten doctrinas anticuadas sin cuestionarlas, como venerar el libro de García Maínez de los años 40 para resolver problemas del siglo XXI. Y esto hace un puente perfecto hacia la tercera fuente. Porque, a ver, cuando la ciencia tiene huecos gigantescos que tapa con energía oscura y las leyes son solo interpretaciones moldeables, pues la sociedad se queda a la deriva. Te quedas sin piso. Y sin verdades absolutas, la gente busca desesperadamente certezas en donde sea. Lo que nos lleva al doctor Matías Desmet y la psicología del totalitarismo. Qué tema tan escalofriante, porque Desmet analiza cómo las sociedades modernas son engañadas no por un dictador clásico que usa el miedo y la fuerza bruta, sí por el totalitarismo que nace de una formación de masas completamente psicológica.
Y ojo aquí, porque antes de explicar eso, la entrevista menciona la crisis de replicación en la psicología misma. Dice que el 85% de los estudios en psicología no tienen validez estadística. 85%. Es una locura. Los métodos para entender nuestra propia mente están rotos. Totalmente rotos. Y luego viene la paradoja que menciona Desmet sobre la educación. Ah, claro. Uno pensaría que entre más educada es una persona, más crítica se vuelve. Pues no. Irónicamente, a mayor nivel educativo, eres más vulnerable a la formación de masas. Porque el sistema escolar tradicional nos adoctrina para pensar exactamente igual. Nos entrena para acatar la autoridad y buscar validación, lo que nos vuelve presa facilísima de la propaganda. Ok, pero ¿cómo se activa este totalitarismo moderno? ¿Cuál es el mecanismo? Todo nace de la epidemia de soledad y atomización en la sociedad moderna. Estamos súper desconectados. Sí, cada quien en su burbuja. Y esta soledad extrema crea lo que Desmet llama una ansiedad flotante. Estás aterrado y angustiado, pero no sabes por qué. No hay un rumbo. Y de pronto los medios te lanzan una narrativa masiva. Un virus, una guerra, lo que sea. Exacto. De repente esa ansiedad ya tiene un rostro. Se convierte en un objeto de ansiedad claro. Y además te ofrecen un ritual colectivo. Como los confinamientos o unirte para odiar a un enemigo en común. Así es, y la gente se aferra a este ritual con un fanatismo ciego, no porque la narrativa sea racional o lógica, sino porque participar en el ritual les devuelve una falsa sensación de comunidad. Ya no se sienten solos. ¡Wow! Y el fanatismo es tan extremo que la fuente da un dato de terror. Dice que entre un 20 y un 30% de la población llegaría al grado de delatar a sus propios familiares al Estado. Es escalofriante. Da el ejemplo de la revolución en Irán en el 78 o la Alemania del Este, donde la gente entregaba su propia sangre solo para pertenecer a la masa. Porque soltar la narrativa de la masa significa volver a enfrentarse a esa ansiedad flotante y a esa soledad insoportable. Para explicar esto, hay una analogía en la fuente que me parece brillante. Imagina un puente colgante, ¿ok? Súper inestable. Ok, te sigo. De pronto el puente se empieza a tambalear. Y toda la multitud, por puro instinto de supervivencia, empieza a caminar exactamente al mismo ritmo. Todos sincronizan sus pasos para intentar compensar el movimiento y sentirse seguros. Sincronizan el paso, ¿sí? Pero la física dicta que esa sincronización forzada solo aumenta la resonancia y termina haciendo que el puente colapse por completo. Así de destructiva es la formación de masas. Es una imagen brutal, pero súper precisa. Y Desmet explica que la raíz de esta vulnerabilidad viene desde la Ilustración. ¿Cómo es eso? Pues que adoptamos una visión puramente materialista, 100% racional, y perdimos el contacto con la búsqueda de la verdad genuina. Claro, nos volvimos máquinas. Y decir la verdad de frente se volvió peligroso para la sociedad moderna, porque la verdad destruye las apariencias y las ilusiones cómodas que todos compartimos. Pero afortunadamente también hay una solución para romper este trance, ¿no? Sí, la sinceridad. Hablar con la verdad. Que suena súper simple, pero la fuente aclara algo importante. Dice que incluso si los pocos que notan la mentira no logran convencer o despertar a la gran masa hipnotizada, no importa. Exacto, no importa. El simple hecho de alzar la voz con calma, de introducir esa pequeña fricción, rompe la sincronía del puente. Evita que la masa llegue a su fase final, que es la más violenta y destructiva. Solo con no quedarse callado, ya está salvando al puente de colapsar. Entonces, ¿qué significa todo esto? Hemos visto cosas increíbles hoy. Primero, cómo inventamos la energía oscura en el cosmos para no admitir que realmente no entendemos cómo funciona el universo. Un comodín gigante, sí. Luego, cómo seguimos aplicando doctrinas legales caducas simplemente para ignorar las complejidades humanas. Y finalmente, cómo abrazamos narrativas de propaganda masiva solo para no sentirnos aterradoramente solos. Y todo esto nos deja con una reflexión final para quien nos está escuchando en este momento. A ver, si nuestro sistema educativo nos entrena desde niños para no cuestionar el método científico empírico, Ajá. si nos enseñan a repetir viejos dogmas legales, y además estamos condicionados para encajar dócilmente en las narrativas de los medios masivos, Entonces,
¿Cuántas de las verdades más profundas que defendemos a capa y espada el día de hoy son genuinamente propias? ¿Y cuántas son en realidad solo el resultado de una hipnosis colectiva inmensa de la que nadie se ha atrevido a despertarnos? Y nos vemos pronto en TV Lex.